¿Alguna vez te has parado a pensar en qué es lo que realmente define el éxito? Cada uno de nosotros tiene su propia visión del éxito. Para algunos es dinero, para otros es poder, y para muchos, fama. Pero al mirar más de cerca, me doy cuenta de que tantas vidas arden en la búsqueda de estas posesiones materiales, olvidando lo que realmente importa. Hermanos míos, la verdad es que todo esto puede disiparse en un instante. Lo que tenemos, conquistas terrenales, puede ser arrastrado por el viento. ¿Qué nos queda cuando todo eso desaparezca? ¿Qué queda? Soy siervo de Dios, y esta reflexión me lleva a entender que el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en nuestra obediencia a las directrices divinas. La palabra nos enseña en el Salmo 1:3 que no camina en el consejo de los malvados, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en el asiento de los desdeñosos, sino que se deleita en la ley del Señor, y medita en su ley día y noche. Porque será como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su temporada, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿Ves lo que eso significa? El versículo habla de un hombre que se aleja de las perniciosas influencias del mundo y encuentra su deleite en la palabra de Dios. Esa es la clave del éxito duradero. Si sigues buscando el éxito fuera del Señor, este es el camino que conduce a la destrucción. Todos enfrentamos tentaciones y presiones que pueden desviarnos. El mundo nos presenta patrones vacíos y promesas que, al final, nos dejan sintiéndonos insatisfechos y vacíos. En nuestra búsqueda del éxito, muchos se distancian de Dios. Olvidan que la verdadera realización proviene de estar en su presencia, obedecer sus leyes y vivir según sus principios. Déjame compartir una historia contigo. Una vez conocí a un hombre que tenía todo lo que el mundo podía ofrecer: dinero, coches lujosos, una familia aparentemente perfecta. Sin embargo, cuando miraste a sus ojos, viste una profunda insatisfacción. Había logrado todo, pero se sentía perdido. Me dijo que después de años de lucha, decidió que necesitaba hacer algo diferente. Comenzó a buscar a Dios con sinceridad. Mientras se comprometía a obedecer las leyes de Dios, algo empezó a cambiar en su interior. La paz que antes parecía distante empezó a formar parte de su vida. Demasiadas veces miramos nuestros problemas y desafíos y podemos sentirnos desanimados, pero el Señor nos invita a confiar en Él y a seguir sus caminos. Todo el esfuerzo por ajustarse a los estándares del mundo no merecerá la pena si no está alineado con la voluntad de Dios. Por tanto, basta con saber que mientras busquemos el corazón de Dios, seremos plantados como ese árbol mencionado en el Salmo 1, que da fruto en el momento adecuado. En tiempos de desánimo, debemos recordar que el Señor tiene planes para la paz y la esperanza para nuestras vidas. La verdadera medida del éxito no es lo que tenemos, sino cuánto obedecemos las directrices que Él nos ha dado. El manual de nuestra vida ya está abierto, lleno de instrucciones que no solo nos guían, sino que nos garantizan una vida abundante. Si te encuentras atrapado en las trampas de la ambición material, te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente te importa? Antes de perseguir lo que ofrece el mundo, piensa en las consecuencias de cada decisión. Con la palabra de Dios como guía, puedes construir una vida que no solo prospere, sino que sea verdaderamente exitosa. Ese es el mensaje que quiero dejaros hoy. La obediencia a Dios es el camino hacia el éxito duradero. Que aprendamos y apliquemos estas leyes divinas en nuestras vidas, para que podamos ver la transformación que surge de la verdadera devoción al Señor. Amén. ¿Por qué se pierden tantas vidas en medio de las distracciones del mundo? Este cuestionamiento permanece en mi corazón mientras tengo la oportunidad de observar la angustia visceral de muchos que nos rodean. El escenario actual en el que nos insertan es una red de distracciones que, si no estamos vigilantes, puede desviarnos fácilmente del propósito al que Dios nos ha llamado. La verdad sólida y eternamente relevante es que el pecado y la desobediencia abren brechas en nuestras vidas. Estas brechas suelen ser sutiles, casi invisibles, hasta que se convierten en abismos que nos alejan de la conexión con el Creador. Si eres como muchos que he visto, puede que hayas ignorado las señales de un enfriamiento espiritual. ¿Cuántas veces me he sentido así? Podemos dejarnos llevar por las corrientes de un mundo que glorifica lo superficial y así olvidar lo mucho que estamos llamados a vivir. Debemos reflexionar sobre Proverbios 13:20, que dice: El que camina con los sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá.
Este versículo no solo trata sobre a quién deberíamos elegir como amigos, sino también sobre las influencias emblemáticas que permitimos en nuestras vidas. ¿Qué hay a tu alrededor? Examina los entornos que frecuentas y las conversaciones en las que participas, porque reflejan la condición interior de tu alma. Es una invitación a mirar más de cerca tus relaciones. Te sorprenderá darte cuenta de que a menudo nos moldean las relaciones que cultivamos. ¿Cuántas veces he visto a personas alejarse de la palabra de Dios, tratándola como algo secundario, casi irrelevante en sus vidas? Esto es profundamente triste. La vida está llena de ajetreo, y por eso muchos olvidan la importancia vital del tiempo con Dios. Tus compromisos diarios pueden convertirse en actividades que solo generan estrés y frustración, en lugar de paz y satisfacción. Esto me recuerda a la imagen de un barco a la deriva, sin timón, a merced de las olas, y sabe que la falta de vigilancia puede convertirse en un veneno que lentamente consume tu vida, desviándote del majestuoso plan que Dios tiene. Hoy quiero que escuchéis estas palabras de ánimo. Todavía hay esperanza. No importa dónde estés, ni en qué estado esté tu alma, siempre hay tiempo para volver al Dios que nos ama a todos incondicionalmente. La misericordia del Señor es nueva cada día, y cada amanecer trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo. Si te sientes atrapado en circunstancias difíciles, es hora de abrir tu corazón y buscar un nuevo comienzo con Dios. Esto requiere humildad y valentía. Es un paso que los grandes religiosos y los hombres de Dios siempre han tenido que dar. Reiniciar puede ser un proceso doloroso, pero tienes que reconocer que necesitas ayuda divina. Este es el primer paso, reconocer tu necesidad de Dios. Nunca olvides, el orgullo, la incredulidad y la falta de perdón son raíces profundas que a menudo nos alejan de vivir plenamente en Cristo. Dios no busca rituales vacíos, sino que anhela corazones rotos y sinceros. Si te sientes distante, nunca olvides que el Señor está mucho más cerca de lo que crees. Él ya ha pagado un precio incalculable por tu pecado y quiere que experimentes la plenitud de lo que significa vivir en su presencia cada día. En Santiago 4:7 se nos exhorta: resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo intenta engañarnos haciéndonos creer que no hay salida o que estamos atrapados en nuestras circunstancias. Pero la verdad es que puedes resistir, y eso es un acto de valentía alineado con tu fe. ¿Y qué ves a tu alrededor? Una sociedad llena de vidas superficiales, tan atrapados en estándares que nunca representan la verdad. No eres solo un producto del azar, sino un hijo e hija del Rey. Esta identidad tiene un peso inmenso de responsabilidad. Tu vida no se puede desperdiciar en cosas pasajeras. El éxito que Dios ofrece trasciende la comprensión humana, y eso comienza cuando eliges vivir según su voluntad. Mary, una joven que se encontró a la sombra de una llamada extraordinaria, no dudó en responder, incluso ante las dificultades. Si no te sientes desafiado, si tu vida está en descanso y no está dando fruto, es hora de reflexionar. ¿De verdad estoy siguiendo la voz de Dios? ¿Estoy siguiendo tus indicaciones? Permítanme extenderles una invitación. Sientan el llamado de Dios. Deja que Él cree en ti un corazón puro y renovado. No te dejes conformar por la superficialidad, sino busca la profundidad de la relación que Él desea tener contigo. Al alinear tu vida con Él, las verdades del mundo se aclaran. Todo lo que ofrece el mundo es un vasto engaño. No has sido llamado a una vida mediocre. El éxito total, según Dios, es lo que debe estar en foco, y eso comienza cuando das pasos firmes hacia Él. Y sé que puede ser difícil, pero la obediencia a Dios no es una carga, sino una liberación. Cuando buscamos su presencia juntos, encontramos la fuerza y el apoyo que necesitamos para avanzar. La comunidad de creyentes que Dios ha puesto a tu alrededor es un regalo y un combustible para tu camino. Juntos, podemos fortalecernos y animarnos mutuamente. Si nunca has experimentado la fuerza que da la unidad en Cristo, te invito a hacerlo ahora. Únete a nosotros, aprende, crece y, más aún, decide no dejarte llevar por las distracciones que te rodean. Este es un llamado para ti. Comprométete a hacer espacio en tu vida para Dios. Dálele tu historia y ve cómo puede transformarse. Este es el momento de levantarte y decidir vivir por aquel que te creó. Tiene un propósito magnífico para ti y quiere que lo descubras cada amanecer. En el camino, recuerda siempre que este viaje es único y que la vocación que Dios tiene para ti es una obra maestra que aún está por revelar.
Amén. Mientras continuamos nuestro camino espiritual, es esencial que comprendamos no solo la importancia de la obediencia a Dios, sino también lo que está en juego cuando tomamos decisiones que nos alejan de Él. En la vida, siempre nos enfrentamos a un dilema: seguir nuestros propios deseos o vivir según la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría proviene de reconocer que nuestros deseos pueden ser engañosos y efímeros, pero la intención de Dios siempre es pura y edificante. Pienso en los muchos hombres y mujeres de la Biblia que han enfrentado este mismo dilema. Hay historias inspiradoras que nos muestran que la lucha entre obediencia y desobediencia no es nueva. Veamos a Moisés, por ejemplo. Fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Al principio, Moisés dudó. Tenía dudas sobre su capacidad. Se preguntaba si la gente le seguiría e incluso se preocupaba por lo que diría. Pero incluso con sus incertidumbres, cuando decidió someterse a la guía de Dios, experimentó una transformación. Se convirtió en un gran líder, guió a su pueblo por el desierto y vio el poder de Dios manifestarse en su vida y en la vida de la nación. Era consciente de las promesas de Dios, y a pesar de los desafíos, la fidelidad de Moisés trajo libertad y esperanza a muchos. Ahora piensa en otro ejemplo: Jonás. Su historia nos enseña cómo resistir la obediencia. A Jonás se le dio la misión de predicar el arrepentimiento a Nínive, pero dudó e intentó apartarse de esta tarea. El resultado: enfrentó una tormenta y finalmente fue tragado por un pez grande. Solo entonces se dio cuenta de que la verdadera paz y propósito residían en la obediencia. Tras su liberación, cuando se sometió a la voluntad de Dios, vio la ciudad de Nínive convertirse. Esta historia ilustra cómo la desobediencia puede llevar a consecuencias difíciles, mientras que la obediencia trae asombro. Hermanos y hermanas, por supuesto que estamos rodeados de elecciones cada día, y estas decisiones tienen el potencial de moldear nuestro destino. ¿Qué elegirás hoy? ¿Te apoyarás en las promesas de Dios o seguirás la corriente de la vida que simplemente quiere llevarte en una dirección sin propósito? La palabra de Dios está llena de pautas que nos guían en todas las áreas de la vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en la forma en que gestionamos nuestras finanzas. A veces podemos sentirnos tentados a buscar nuestro propio camino, a pensar que tenemos control sobre nuestro futuro, pero es necesario entender que esta ilusión de control puede llevarnos a una vida de frustración y desesperación. Efesios 5, 15, 17 nos exhorta: cuidado con cómo vives, que no sean necios, sino sabios, aprovechando cada oportunidad, porque los días son malos. Por eso no seáis necios, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. El llamado que Dios hace sobre nuestras vidas es claro. No solo desea que vivamos, sino que vivamos plenamente, y esto solo puede lograrse en obediencia a Él. Así que pregunto de nuevo: ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres ser una persona que solo vive por vivir, o alguien que experimenta la verdadera plenitud que surge de una relación íntima con Dios? La vida no tiene por qué ser un ciclo de frustración. De hecho, está lleno de oportunidades para glorificar a Dios e impactar el mundo que nos rodea. Cuando elegimos vivir con fe, confiando en las promesas de Dios y ajustando nuestras vidas a sus directrices, se abren las puertas de la bendición. Es como estar en un río. Si luchas contra la corriente, seguro que te cansarás e incluso podrías hundirte. Pero al caminar en la dirección correcta, donde Dios te guía, todo fluye en armonía, y así, su vida avanza. Puedes tener paz en medio de tormentas, incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico. Esta paz que supera todo entendimiento es fruto de una relación genuina con el Señor. Además, el factor comunidad que mencioné antes es clave. No podemos caminar solos. Recuerdo las veces que estaba luchando, y una palabra de ánimo de un hermano en Cristo me levantó. Nos necesitamos mutuamente. La vida cristiana fue creada para vivirse en acuerdo y solidaridad. Cuando estamos juntos, podemos experimentar la fuerza del cuerpo de Cristo, y no debemos subestimar ese poder. Quiero animar a cada uno de vosotros a que os involucréis activamente en este camino con vuestros hermanos y hermanas. Aprended unos de otros, compartid vuestras experiencias y experiencias de cómo la obediencia a Dios ha cambiado vuestras vidas. Esto crea un ambiente de adoración y edificación mutua. Imagina cómo Dios puede usarnos cuando nos unimos en un solo propósito, como un solo cuerpo. La obediencia a Dios trae resultados no solo a nuestras vidas, sino que también afecta a quienes nos rodean.
Las decisiones que tomamos respecto a Él resuenan en nuestra familia, amigos e incluso en nuestros compañeros de trabajo. Cuando elegimos vivir alineados con la voluntad de Dios, muchos verán esto y pueden sentirse atraídos por esa luz. En este punto, os invito a reflexionar. Si alguna vez has experimentado un distanciamiento de Él, o si apenas estás empezando a acercarte a Él, debes saber que el camino es progresivo. Dios nos acepta tal y como somos, pero no quiere que sigamos como somos. Quiere transformarnos a través de su amor y su gracia. Extiende las manos y clama al Señor. Te está esperando. Abraza la obediencia y no te arrepentirás. Tu vida puede ser un testimonio vívido de lo que Dios puede hacer cuando alguien se entrega a Él. Así que, cosechemos juntos los frutos de este camino, sabiendo que estamos en total sumisión a un Dios fiel, que siempre cumple sus promesas. Nuestro camino no termina aquí, pero realmente comienza cuando elegimos buscar a Dios con todo nuestro corazón. El don de la salvación es tuyo, aprende a vivirlo en obediencia y alegría. Que Dios nos bendiga a todos en este camino. Amén. A medida que seguimos explorando la profundidad del camino cristiano, es fundamental que entendamos que la vida de obediencia a Dios no es solo una elección momentánea, sino un estilo de vida. Cuando hablamos de vivir según la voluntad de Dios, entramos en un terreno de transformación que puede desafiar todo lo que sabemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida en general. Es una verdadera batalla espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal luchan constantemente por nuestras almas. Vivimos en tiempos en los que la voz de Dios puede estar oscurecida por distracciones y preocupaciones cotidianas. Sin embargo, en medio de esta batalla siempre hay la luz de la esperanza, y esa luz es Jesucristo. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes y las autoridades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esto nos muestra que la obediencia no es solo una cuestión de comportamiento, sino una guerra interna, donde nuestra voluntad es constantemente puesta a prueba. Permítanme relatar una verdad poderosa. La obediencia trae libertad. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, también entregamos nuestra ansiedad, miedo e incertidumbre. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres». Cuando vivimos la verdad de Cristo y obedecemos sus mandamientos, experimentamos una liberación que está más allá de nuestra comprensión. Es la libertad de estar lejos de las cadenas del pecado, de las cadenas de la culpa y la vergüenza. Esta libertad es la esencia del verdadero desapego. Imagínate como un prisionero en una celda, esperando el momento de ser liberado. Lo que Cristo ofrece es la llave que abre la puerta de la prisión y nos permite vivir plenamente. Pero para experimentar esta libertad, tenemos que decidir, ¿queremos salir de la celda? ¿Queremos soltar lo que nos une? Esto puede ser un reto, requiere valor y disciplina. Una clara ilustración de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel al salir de Egipto. En Éxodo, vemos cómo muchos de ellos se dejaron llevar tanto por las comodidades de la esclavitud que dudaron en avanzar hacia la libertad prometida. Les resultaba más fácil quejarse y volver a su zona de confort, siguiendo la nube que los guiaba. Cuando pensamos en la cruz de Cristo, no debemos olvidar que el camino de la obediencia a menudo incluye la renuncia. Necesitamos dejar ir el yo, nuestros deseos y nuestros planes para poder abrazar el plan divino que Dios tiene para nosotros. Ahora, al considerar lo que significa obedecer en medio de la guerra espiritual, es vital entender que no estamos solos en esta lucha. Una de las mayores bendiciones de la vida cristiana es que no solo estamos en comunión con el Señor, sino que también formamos parte de un solo cuerpo, la Iglesia. Al igual que los soldados en batalla, debemos estar equipados y preparados para el combate. Pablo, en Efesios 6, nos habla de la armadura de Dios. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito, verdad, justicia, disposición para proclamar el evangelio de paz, fe, salvación y la palabra de Dios. Permíteme destacar un aspecto que a menudo olvidamos. La armadura no es solo para protección, sino para atacar. No solo defendemos nuestra fe, sino que también proclamamos el evangelio, llevando luz a la oscuridad y esperanza a los desesperados. Cuando llevamos esta armadura, estamos preparados para avanzar en la lucha, no solo nuestras vidas, sino también las de quienes se han perdido.
En esencia, cada uno de nosotros tiene una vocación. Dios nos ha dado talentos, dones y habilidades no solo para nuestro beneficio, sino para glorificar su nombre y edificar su reino. Cuando nos dedicamos a vivir en obediencia, estamos actuando en nuestros dones y convirtiéndonos en la luz en un mundo oscuro. Puede ser la chispa de esperanza para alguien que está pasando por un momento difícil. Tu vida puede ser un faro que ilumina el camino de los demás. Y aquí va una pregunta importante. ¿Estás usando tus dones? ¿Estás dispuesto a servir y formar parte de la misión de Dios? Puede que, a medida que te acerques a Él, tus talentos se perfeccionen y empieces a ver oportunidades para servir a los demás. A veces, lo que puede parecer un simple acto de bondad o un gesto de amor puede tener un impacto eterno. Quiero animarte a que busques formas de usar los dones que Dios te ha dado. Ver cómo puede expandir su influencia y tocar vidas. Recordad lo que Jesús nos dijo en Marcos 9:41. Si alguien os da una copa de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Incluso los actos más pequeños de obediencia son observados por Dios y tienen el potencial de dar frutos abundantes. Demasiadas veces pensamos que debemos hacer grandes cosas para Dios, cuando en realidad los pequeños actos de amor y servicio juegan un papel crucial en la construcción del reino. Al reflexionar sobre esto, es esencial que nos detengamos y consideremos la importancia de la oración en nuestra vida de obediencia. La oración es la fuente de nuestra fortaleza, comunicación y vínculo con Dios. Es a través de la oración que encontramos claridad en las decisiones, fortaleza en las luchas y guía cuando estamos confundidos. Es fundamental desarrollar una vida de oración constante. Esto no debería ser algo solemne y formal solo para ello. Es una conversación íntima con el Padre. A través de la oración somos animados y guiados. Nina Juan 5:14 dice: Esta es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios, y se nos recuerda que Él siempre está escuchando. Por último, quiero dejar una palabra de esperanza. Incluso si estamos en medio de una batalla, debemos recordar que la victoria ya se ha conseguido en la cruz. La resurrección de Jesús es la certeza de que, incluso en las mayores dificultades, la luz triunfará sobre las tinieblas, y cuando estamos anclados en la verdad, cuando estamos armados por la fe, no debemos temer. Podemos vivir con esperanza y valor. Avancemos juntos en este camino de fe, seguros de que Dios está con nosotros, preparando un camino lleno de promesas y vida abundante, que nos fortalezca y nos acerque a Él cada día. Amén. A medida que avanzamos en este camino de fe, es fundamental que consideremos la importancia de estar conectados los unos con los otros. La vida cristiana no es un viaje solitario. Formamos parte de una comunidad, y esa comunidad desempeña un papel vital en nuestro crecimiento espiritual. Todos tenemos la responsabilidad de apoyarnos unos a otros, sirviendo como estimulantes de la fe de los demás. Y esto es especialmente cierto en tiempos difíciles. Cuando miro las Escrituras, me conmueve profundamente la vida de Bernabé, un hombre cuyo nombre significa hijo de la exhortación. No era solo un predicador o un viajero, era alguien dedicado a animar a otros en sus caminos. En Hechos 4:36-37 leemos cómo Bernabé vendió un campo que poseía y llevó el dinero a los apóstoles. Esta actitud desinteresada no era solo una cuestión de finanzas, era una demostración de amor por el cuerpo de Cristo. Bernabé se convirtió en un pilar de apoyo para los nuevos creyentes y para quienes enfrentaban desafíos. Y eso es por lo que todos deberíamos esforzarnos, ser alentadores en nuestras comunidades, estar listos para ayudar, estar dispuestos a escuchar y a compartir las cargas de los demás. Debemos entender que cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos sufrimos. De la misma manera, cuando un miembro se alegra, nosotros también celebramos juntos. Esta dinámica de pertenencia es fundamental para la salud de la Iglesia. Sin embargo, ser alentador no significa solo ofrecer palabras de consuelo. A menudo requiere acción. Es actuar cuando hay necesidad. Ser proactivos en identificar cómo podemos ayudar a un hermano o hermana en Cristo. Esto puede ser tan sencillo como preparar una comida para alguien que está pasando por un mal momento, o formar un grupo de oración para alguien que está enfrentando un reto. Estas acciones hablan con fuerza al corazón de quienes lo necesitan y muestran el verdadero amor que deberíamos tener los unos por los otros. Además,
quiero afirmar que la obediencia que tenemos hacia Dios debe manifestarse en nuestro trato con los demás. Cuando elegimos servirnos unos a otros, estamos poniendo en práctica la mayor demostración de amor que Jesús nos enseñó. En Juan 13, 34, 35, Jesús nos ordena: Amaos unos a otros. Así como yo os he amado, debéis amaros los unos a los otros. Con esto, todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. El amor que nos mostramos los unos a los otros es la mayor prueba de que somos discípulos de Cristo. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la calidad del amor que ofrecemos? ¿Lo estamos demostrando en nuestras acciones diarias? Una de las formas en que experimentamos esto en nuestra vida diaria es a través del compromiso de orar los unos por los otros. Cuando invertimos tiempo intercediendo por la vida de nuestros hermanos y hermanas, no solo presentamos sus necesidades ante Dios, sino que también estamos construyendo una relación más profunda con ellos. Recordaba momentos en los que solo una oración compartida con alguien traía una oleada de renovación y esperanza. A menudo, cuando oramos juntos, podemos discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. Este es un punto importante. La oración juntos no es solo una lista de súplicas, es un momento en el que nos unimos como familia. Cuando oramos, afirmamos que confiamos los unos en los otros y, lo que es más importante, que confiamos en Dios. La oración de comunión es una de las formas en que Dios fortalece y anima a su iglesia. Como cuerpo de Cristo, se nos desafía a hacerlo activamente. No se trata solo de acompañarles en momentos de dolor, sino también de celebrar victorias y testimonios de vidas transformadas. Al reconocer y celebrar estas victorias, estamos fortaleciendo nuestra fe colectiva. En el Salmo 107, 2, leemos: Digan esto el redimido del Señor, aquellos a quienes Él ha redimido de la mano del adversario. Debemos ser testigos vivos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Dios desea que como comunidad sigamos siendo su representación aquí en la tierra. Todos tenemos un papel y todas nuestras acciones tienen un significado. A veces subestimamos el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otra persona. Ya sea un simple saludo, un acto de bondad o un servicio práctico, estas acciones pueden cambiar no solo el día de alguien, sino incluso el curso de su vida. Y ahora, ¿cómo podemos aplicarlas? Una forma de expresar amor y afecto es simplemente estar presente. A veces, lo mejor que podemos hacer es sentarnos al lado de un amigo que está pasando por un momento, escuchar sus retos y simplemente ofrecerles un hombro en el que apoyarnos. Esto puede significar más de lo que imaginas. Además, os animo a que consideréis compartir vuestro propio testimonio. Puede ser en tu iglesia, en grupos pequeños o incluso en plataformas sociales. El poder del testimonio es increíble. Al compartir cómo Dios ha obrado en tu vida, no solo glorificas a Dios, sino que también inspiras a otros a confiar en Él. Cuando las personas ven y escuchan sobre su fe y los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, puede reavivar la llama de la esperanza en sus corazones. Y ante todo esto, debemos recordar que estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo exterior a menudo ofrece incertidumbre y conflicto, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad. La luz de Cristo no debe ocultarse, sino brillar intensamente. Y esto solo ocurre cuando nosotros, como cuerpo de Cristo, nos unimos en amor y obediencia, poniendo en práctica las enseñanzas que hemos recibido. Te invito a comprometerte a ser un agente de cambio donde estés. Sé una voz de esperanza, un corazón acogedor y un oyente atento. El amor que ofreces puede transformar vidas. Cuando estás dispuesto a hacer esto, vives no solo para ti, sino como una extensión del amor de Cristo en este mundo. A través de la obediencia, la oración y la comunión, podemos construir una comunidad vibrante que refleje el reino de Dios. Que continuemos este camino juntos, apoyándonos mutuamente en amor, proclamando la verdad y experimentando el poder transformador de Dios en nuestras vidas y en las vidas de todos los que nos rodean. Amén. A medida que avanzamos en este camino de fe, es fundamental que centremos nuestra atención en cómo podemos ser aún más concretamente el reflejo del amor y la luz de Cristo en nuestro mundo. En un momento en que tantas circunstancias nos parecen adversas, se nos reta a responder con fe y acción. Y este llamado no es solo para algunos, sino para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en la construcción del reino de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de servicio y compasión en la Biblia
Es la parábola del buen samaritano, relatada en Lucas 10, 25, 37. Aquí, Jesús nos presenta un escenario en el que un hombre es robado y dejado al lado del camino. Mucha gente pasó por allí e ignoró su dolor, pero un samaritano vio la necesidad y decidió actuar. No solo ayudó al herido, sino que se comprometió a cuidarlo, atender sus heridas y asegurarse de que recibiera el tratamiento adecuado. Este acto de amor es una invitación clara para que abramos los ojos y el corazón a las necesidades que nos rodean. Pregúntate, ¿quién es mi vecino? ¿Quién está herido en el camino, esperando que alguien se ponga en contacto? Estas preguntas no son solo retóricas, sino que deberían impulsarnos a mirar a nuestro alrededor. La necesidad está en todas partes. Quizás sea un amigo que lucha contra la soledad, un vecino que ha perdido su trabajo, o incluso alguien que está enfrentando una batalla de salud. Podemos ser las manos y los pies de Jesús si estamos dispuestos a actuar. Insistiré en un punto. No subestimes el poder de las pequeñas acciones. A veces pensamos que necesitamos hacer algo grande para marcar la diferencia. Pero Jesús nos muestra que incluso una copa de agua dada en su nombre tiene sentido. Marcos 9:41. Podemos hacerlo mediante cortesías diarias, una invitación a tomar un café y escuchar a la otra persona, o incluso un simple comentario de ánimo. Puede parecer pequeño, pero recuerda que las semillas pequeñas germinan y pueden crecer hasta obtener una cosecha abundante. Y mientras nos dedicamos a cuidar de los demás, debemos recordar la importancia de nuestra propia salud espiritual. Las relaciones y el servicio son un reto, y a veces nos sentimos abrumados. Por eso, como mencioné antes, la oración es nuestra fuente de fuerza. Cuando basamos nuestro servicio en una vida de oración, somos capaces de mantener nuestra vida espiritual sana. La oración nos llena, nos renueva y nos prepara para llenar a los demás. En 1 Pedro 5:7 se nos recuerda que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Al servir a los demás, debemos asegurarnos de que también entregamos nuestras aflicciones a Dios. Está dispuesto a soportar nuestras cargas, para que podamos ser guiados con ligereza para ayudar a quienes lo necesitan. Además, cuando hablamos de ser una luz en medio de la oscuridad, debemos ser conscientes de que podemos ser un testimonio poderoso del carácter de Dios. Cada interacción que tenemos con quienes nos rodean es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Mientras vivimos nuestra fe auténticamente, no solo en palabras sino en hechos, somos como faros que atraen a quienes buscan esperanza y dirección. Al practicar la compasión, también debemos recordar que el perdón es un acto revolucionario. A menudo nos hacen daño en nuestras relaciones y, sin perdón, cargamos con un peso innecesario. Jesús nos enseñó la importancia del perdón, no solo para liberar al otro, sino para que podamos liberarnos a nosotros mismos. En Mateo 6, 14, 15, leemos que, si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no perdonamos a los hombres, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Esto es un llamado a la acción y al corazón. Necesitamos cultivar un espíritu de perdón en nuestras vidas, permitiendo que el amor de Cristo invada nuestras relaciones. A veces todo esto puede parecer una carga, pero ahí es donde entra la belleza del amor divino. Dios nunca nos pide hacer algo sin antes equiparnos. Cuando elegimos confiar en Él y en su poder, nos fortalecemos en todos los aspectos de nuestra vida. En Filipenses 4:13 encontramos la poderosa afirmación de que puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Esto no es solo una frase característica, es una verdad absoluta que debería guiar nuestras vidas a diario. Al reflexionar sobre el tipo de comunidad que estamos construyendo, es vital que cultivemos espacios donde todos se sientan amados, aceptados y valorados. Como cristianos, estamos llamados a ofrecer un hogar a quienes se sienten perdidos, una familia a quienes están solos. Esto no solo ocurre en las estructuras de la iglesia, sino en nuestra vida diaria, en casa, en el trabajo, entre amigos. ¿Por qué no empezar a crear intencionadamente momentos de comunión? Organiza una cena, organiza un estudio bíblico relajado o simplemente pasa un rato al aire libre para dar un paseo o tomar un café con alguien. Estos momentos de conexión son clave para fomentar relaciones saludables y guiar a otros hacia Jesús. Al mirarnos a los ojos, nos volvemos más conscientes de las luchas y las victorias, y esto nos ayuda a mantener los lazos que Cristo nos ha llamado a formar. También debemos estar abiertos a corregirnos mutuamente con amor.
La corrección fraternal es una parte importante de la vida cristiana. En Gálatas 6:1 se nos exhorta: Hermanos, si alguno es decepcionado en un error, vosotros que sois espirituales deberíais restaurarle en espíritu de mansedumbre. Cuando nos guía el amor, podemos ayudarnos mutuamente a crecer y desarrollarnos en la fe. La corrección no debe verse como una crítica, sino como un camino hacia el crecimiento y la santificación. En conclusión, mientras avanzamos, recordemos nuestro llamado en Cristo. Recordemos la sencillez del Evangelio, la profundidad de su amor y la belleza de poder ser canales de ese amor en este mundo. En cada acto, en cada palabra, en cada relación, seamos intencionados en honrar a Dios y reflejar su grandeza. Que sigamos luchando juntos, creciendo en gracia y conocimiento, para que algún día podamos oír a nuestro amado Señor decir: Bien hecho, buen y fiel siervo. Que nuestras vidas glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Al entrar en este nuevo bloque de nuestro camino espiritual juntos, es importante que sigamos explorando la profundidad de lo que significa vivir la fe en acción y la importancia de construir una comunidad que refleje verdaderamente el corazón de Cristo. Vivimos en un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, pero es en momentos como este cuando estamos llamados a brillar aún más para Jesús. Y esta luz no es solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Reflexionemos entonces sobre la fortaleza de la unidad y la solidaridad en la comunidad cristiana. En Hebreos 10, 24, 25 encontramos el incentivo para reunirnos y animarnos unos a otros. Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a nuestra reunión de nosotros mismos, como es costumbre de algunos, sino admonestándonos unos a otros. Estas palabras son un llamado para que no solo participemos en los servicios religiosos, sino que nos involucremos en la construcción de relaciones que nos impulsen hacia adelante en la fe. Quiero hacer una pausa aquí y preguntar: ¿cuántas veces te has parado a invitar a alguien a tomar un café o a comer, o simplemente te has ofrecido a ayudar con algo? A veces, una simple acción puede iniciar un gran movimiento. En los entornos que frecuentamos, debemos ser conocidos como personas que edifican a la comunidad, que vibran con las victorias de los demás y que, sobre todo, se preocupan por el bienestar colectivo. Y esto se vuelve aún más esencial en tiempos difíciles, cuando muchos pueden sentirse solos o desanimados. El enfoque de Jesús en su ministerio es un excelente modelo para nosotros. Caminaba entre la gente, compartiendo y conectando con cada uno de una manera personal. No se limitó a enseñar en público. Iba a casa de la gente, compartía comidas y se sentaba con ellos. Piensa en cuánto afectó la vida de personas como Zaqueo, la Samaritana y muchos otros. Esta invitación a la intimidad es lo que podemos emular en nuestras vidas. Y además de las buenas obras, es vital que nuestro discurso y actitud también reflejen la verdad del amor de Jesús. Efesios 4:29 nos advierte que evitemos palabras que no edifican, sino que hablemos de tal manera que la gracia de Dios se desborde en nuestra comunicación. No salga ninguna palabra corrupta de vuestra boca, sino solo lo que sea bueno para la edificación según sea necesario, y así impartiendo gracia a quienes escuchen. Las palabras tienen poder, pueden sanar, consolar y restaurar. Entonces, ¿cómo caminamos en nuestra comunicación diaria? ¿Estamos construyendo o destruyendo? ¿Estamos haciendo todo lo posible por reflejar el amor que hemos recibido de Cristo? Mientras construimos esta base de amor y apoyo, también debemos estar abiertos al crecimiento personal y colectivo. En Romanos 12, 4, 5, Pablo ilustra que, al igual que en un cuerpo, tenemos muchos miembros y cada uno tiene una función única. Lo mismo ocurre con nuestra comunidad. Cada uno de nosotros es esencial y tiene un papel que desempeñar. Si te sientes excluido o poco valorado, quiero que sepas que tu presencia y contribución son extremadamente importantes. Te necesitamos a ti, tus talentos, tus experiencias, tus historias. Cuando todos desempeñan su papel, somos fuertes y cohesionados. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cuerpo de Cristo es la diversidad. Cuando se trata de unir nuestras voces y experiencias, es natural que existan muchas opiniones y puntos de vista diferentes. Sin embargo, en medio de esta diversidad, debemos creer que todos estamos juntos por el mismo propósito: glorificar a Dios y a través de esta glorificación, dar testimonio al mundo de su amor. Esfuercémonos por unirnos en vez de dividirnos.
En 1 Pedro 3:8 se nos exhortan a estar de una sola mente y a amarnos unos a otros. Permitamos que el amor prevalezca en medio de la diversidad. Por eso animo a la práctica de la escucha activa. A menudo estamos tan ocupados expresando nuestras opiniones que olvidamos escuchar el corazón de los demás. Al escuchar, podemos comprender mejor las luchas y alegrías que nos rodean. Esta empatía nos permitirá conectar más profundamente y apoyarnos mutuamente de forma más eficaz. Un diálogo verdadero crea un espacio seguro para que todos se expresen, se sientan escuchados y, en consecuencia, amados. Y a pesar de todo, siempre debemos recordar el poder de la oración. La oración es nuestro hilo conductor, que nos conecta con nuestro Padre Celestial y entre nosotros. Es esencial mantenerse unidos y fortalecidos en nuestro camino. Cuando oramos los unos por los otros, levantamos necesidades, intercedemos por las preocupaciones y celebramos las victorias. Santiago 5:16 nos advierte: Confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. Por tanto, que seamos quienes oramos y somos fervientes en interceder unos por otros. Además, debemos entender que todos formamos parte de algo más grande. Nuestras acciones locales tienen un impacto global. Lo que hacemos aquí, en nuestra comunidad, resuena en lugares más allá de nosotros. Cada acto de amor, cada palabra de ánimo y cada muestra de solidaridad construye un testimonio poderoso que impactará la vida de las personas de formas que quizá no podamos ver en este momento. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos ordenó a ser discípulos de todas las naciones. Esto empieza en casa, pero nunca debemos olvidar que nuestra misión está más allá de nuestras fronteras. Al cerrar este bloque, reflexionemos sobre el ejemplo que estamos dando. Las próximas generaciones nos observarán y observarán cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos viviendo de una manera que te llevará a conocer la verdad de Jesucristo? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Cómo podemos, juntos, refinar nuestro enfoque y salir como la luz que ilumina la oscuridad que nos rodea? Que seamos una comunidad que no solo hable de amor, sino que viva el amor. Que nuestras acciones reflejen la compasión de Cristo. Que construyamos un espacio seguro para todos. Y que, juntos, podamos avanzar, siempre mirando a Jesús, autor y finalizador de nuestra fe. El camino no es fácil, pero el Señor está con nosotros en cada paso del camino. Caminemos juntos, firmes, amorosos y llenos de gracia, para reflejar la luz de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Mientras continuamos juntos nuestro camino espiritual, es fundamental profundizar en nuestra comprensión del papel vital que desempeñamos en la construcción del cuerpo de Cristo. Al mirar el mundo que nos rodea, vemos muchas oportunidades para vivir nuestra fe de manera auténtica y significativa, pero con demasiada frecuencia nos sentimos abrumados o asustados por los desafíos que enfrentamos. Por lo tanto, debemos recordar que no estamos solos en este camino. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura: porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto nos da confianza en que, cuando estamos juntos, la presencia y la fortaleza del Señor nos fortalecen y guían. Necesitamos reflexionar sobre lo que realmente significa estar unidos en Cristo. Esto va más allá de simples reuniones o reuniones. Es una conexión espiritual profunda que transforma nuestras interacciones y nuestro propósito. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios entre nosotros, nuestras acciones deben estar motivadas por su amor y voluntad. Esto nos lleva a un aspecto importante de nuestra fe: la práctica del amor sacrificial. En Juan 15:12, Jesús dice: Este es mi mandamiento, amaos unos a los otros como yo os he amado a vosotros. No habla de un amor superficial o condicional, sino de un amor profundo que se sacrifica por el bien del otro. Para amar de verdad de esta manera, necesitamos estar disponibles y ser sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Esto requiere que seamos atentos, escuchemos y actuemos de manera compasiva. A menudo podemos ser rápidos para alzar la voz o dar consejos, pero la verdadera esencia del amor suele encontrarse en un abrazo silencioso, una escucha atenta o un gesto inesperado de amabilidad. Debemos preguntarnos: ¿estamos preparados para parar y escuchar a los demás? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para ayudar a quienes lo necesitan?
Y no solo en tiempos de festividad o alegría debemos actuar de esta manera. Es esencial que lo hagamos también en tiempos difíciles. En Gálatas 6:2 encontramos una exhortación poderosa. Llevad los fardos unos de otros y cumpliréis la ley de Cristo. Esto significa que debemos estar activamente involucrados en la vida de los demás, ayudando a cargar con las cargas que hacen que el camino de la vida sea más pesado. Al principio, esto puede parecer un gran desafío, pero debemos recordar que cuando ayudamos a cargar con la carga de otro, también nos estamos permitiendo ser llevados y apoyados por ellos. Esta reciprocidad es un testimonio del cuerpo de Cristo en acción. A veces podemos sentirnos insuficientes o insuficientes para marcar esa diferencia. Podemos pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que ofrecer? Aquí es donde debemos recordar la maravillosa promesa de Dios. Él nos preparará para cada buena obra a la que nos haya llamado a hacer. En 2 Corintios 9:8, Pablo afirma, y Dios puede hacer que toda gracia os abunde, para que, teniendo siempre abundancia en todas las cosas, abundéis en toda buena obra. Por lo tanto, al ofrecer ayuda a los demás, no debemos subestimar el poder que pueden tener nuestras acciones, por simples que parezcan. Cada gesto de bondad lleva la marca del amor de Cristo y tiene el potencial de cambiar vidas. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestro camino es cómo afrontamos los conflictos y desacuerdos dentro de la comunidad. En 1 Corintios 1:10, Pablo nos exhorta a no dividirnos entre nosotros, sino a unirnos en una sola mente y un solo propósito. Esto supone un reto, especialmente en un mundo que a menudo valora la discordia y la división. Cuando surgen conflictos, debemos abordarlos con amor y comprensión, buscando la reconciliación y el perdón, en lugar de permitir que las cosas se alarguen. El ejemplo de Jesús, que incluso ante la traición y el rechazo, eligió el camino del perdón y la reconciliación, es nuestro modelo a seguir. Por ello, estamos llamados a ser agentes de paz. No solo debemos buscar la reconciliación en nuestro propio corazón, sino también actuar como mediadores de la paz, entre otros. Esto requiere coraje y una voluntad genuina de afrontar las dificultades y trabajar juntos para encontrar soluciones. Debemos tener un espíritu operativo, que siempre esté dispuesto a perdonar, porque entendemos la magnitud del perdón que recibimos de Dios. En Efesios 4:32 se nos exhorta a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo les perdonó. Esta es la esencia de la vida cristiana, un ciclo de gracia y perdón que nos mantiene unidos y nos fortalece en el amor. Al reflexionar sobre esto, es importante no olvidar que nuestra lucha no solo es contra las limitaciones humanas, sino también contra fuerzas espirituales que buscan desestabilizar la unidad del cuerpo de Cristo. En Efesios 6:12 encontramos el recordatorio de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Esto nos muestra que, al unirnos, podemos enfrentarnos a estas fuerzas con la armadura de Dios. Orar unos por otros, apoyarnos y animarnos, y estar vigilantes es esencial para mantenerse firmes en la fe y ganar las batallas espirituales que enfrentamos. Que estemos vigilantes y sensibles a las necesidades de las almas que nos rodean, juntos. Que nuestra vida comunitaria refleje la belleza y diversidad del amor de Cristo. Necesitamos mirar más allá de nuestras diferencias, con el corazón centrado en estar juntos, buscando siempre la gloria de Dios en todo lo que hacemos. La unidad no significa uniformidad, sino una armonía que revela la multitud de colores que Dios creó. Al cerrar este poderoso bloqueo para construir nuestra comunidad en la fe, que cada uno de nosotros se comprometa de nuevo a ser un reflejo del amor de Cristo en acción, que seamos esas voces de ánimo que resuenan a nuestro alrededor, y que construyamos un legado de fe que resuene durante generaciones. Que miremos al futuro con esperanza, sabiendo que nuestro Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Y, como siempre, que nuestras vidas glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos. Amén. A medida que avanzamos hacia el siguiente bloque de nuestro camino espiritual, es esencial recordar la importancia de la fidelidad en nuestra vida comunitaria y cómo es un elemento fundamental para que crezcamos juntos en Cristo. La fidelidad a menudo se subestima, pero es en efecto uno de los pilares que sostienen nuestras relaciones con Dios y entre nosotros. Cuando hablamos de fidelidad, no solo nos referimos al tema de mantenerse firmes en medio de las dificultades, sino también al compromiso de estar presentes,
de apoyarse y de servirse mutuamente en todo momento. En 1 Corintios 4:2, la Escritura nos dice: además, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno de ellos sea encontrado fiel. Somos guardianes de las promesas y dones que Dios ha puesto en nosotros, y la fidelidad es el requisito principal para gestionar esos dones con sabiduría y productividad. Cada uno de nosotros tiene un papel único y fundamental en este organismo, y estamos llamados a desempeñar ese papel con total compromiso. La fidelidad no es solo una cuestión de obligación, es cuestión de amor. Cuando servimos fielmente a nuestra comunidad, estamos expresando el amor de Dios en acción. Un aspecto importante de la fidelidad es la constancia. En Santiago 1:12 encontramos una promesa preciosa. Bendito el hombre que aguanta bajo la prueba, porque después de ser aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto nos recuerda que la fidelidad se pone a prueba en tiempos difíciles. No es fácil mantenerse firme cuando las tormentas de la vida nos rodean, pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe debe brillar con más fuerza. Cuando somos fieles en nuestras pruebas, no solo crecemos espiritualmente, sino que también servimos de ejemplo para quienes nos rodean. Además, la fidelidad nos invita a construir relaciones auténticas. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen superficiales, la llamada de Dios para nosotros es cultivar lazos profundos de amor y compañerismo. En Hechos 2:42 vemos a la iglesia primitiva dedicándose a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el compartir el pan y las oraciones. Esta dedicación a la comunión fue la base de su unidad y crecimiento. Deberíamos dedicarnos a pasar tiempo juntos, conocernos mejor, rezar el uno por el otro y compartir nuestras vidas. Es a través de esta inversión que la comunidad se convierte en un lugar seguro y acogedor, donde todos se sienten cómodos siendo quienes realmente son. La oración es crucial en este contexto. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. La oración no es solo un ritual, es una herramienta poderosa que nos conecta entre nosotros y con el corazón de Dios. Al orar juntos, fortalecemos nuestros lazos y fortalecemos nuestra fe. Cuando uno de nosotros carga con una carga, todos estamos juntos en esta lucha, porque si un miembro sufre, todos sufren con él. 1 Corintios 2:26. Por tanto, la unidad en la oración es fundamental para la fidelidad que queremos cultivar. Otro aspecto importante de la fidelidad es la disponibilidad. Debemos estar dispuestos a responder al llamado de Dios, ya sea a través del servicio en nuestra iglesia, en la comunidad o en nuestra vida diaria. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a entregar nuestro cuerpo como sacrificio, viviente, sagrado y agradable a Dios. Esta entrega no es una tarea fácil, pero es vital para nosotros experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Debemos estar preparados para servir, incluso cuando eso requiera sacrificio, y a menudo el servicio más impactante ocurre en las pequeñas cosas, en nuestra rutina diaria, cuando decidimos ser una bendición para alguien. En este contexto, quiero animar a cada uno de vosotros a ser conscientes de las oportunidades que surgen en vuestras vidas. A menudo, las oportunidades para servir no aparecen en grandes eventos o proyectos, sino en las interacciones diarias. Podemos ofrecer una palabra de ánimo a una persona que está pasando por un día difícil o ayudar a un amigo que lo necesita. Estas pequeñas muestras de fidelidad pueden tener un gran impacto y ser la luz que alguien necesita en medio de la oscuridad. Sin embargo, ser fieles también implica crecer en nuestra responsabilidad. En Lucas 16:10 leemos: El que es fiel en lo pequeño, también es fiel en mucho, y quien es deshonesto en un poco, también es deshonesto en mucho. Este pasaje nos recuerda que la fidelidad se pone a prueba en todos los aspectos de nuestra vida y que Dios vela por cómo manejamos lo que nos otorga. A medida que mostramos fidelidad en pequeñas acciones, Él nos confiará cosas mayores. Por lo tanto, debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, ya sea tiempo, talento o tesoros. Cuando nos comprometemos a vivir así, atraemos las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas y nuestra comunidad. Por último, pero no menos importante, la lealtad es fundamental para el legado que dejamos. En 2 Timoteo 2:2, Pablo instruye a Timoteo para que enseñe a los fieles que, a su vez, pueden enseñar a otros. Esto nos lleva a una comprensión clara de que nuestra fidelidad debe tener una continuidad, transmitiendo el mensaje de fe a la siguiente generación.
Estamos viviendo de una manera que nuestros hijos y quienes nos rodean puedan ver lo que significa ser seguidor de Cristo. ¿Estamos ayudando a construir un futuro que refleje la luz de Jesús? Al llegar al final de esta calle, invito a cada uno de vosotros a volver a comprometeros con la fidelidad en vuestras vidas. Que seamos una comunidad que no solo hable de amor y perdón, sino que los viva de forma tangible, que nuestros corazones estén abiertos para crecer, aprender y servirnos mutuamente en un espíritu de unidad. Que seamos un ejemplo de Cristo para el mundo, demostrando, a través de nuestras acciones y palabras, la esperanza que tenemos en Él. Juntos, con fe y valor, sigamos construyendo un legado que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Al entrar en nuestro 10º bloque de reflexión, es fundamental que exploremos la importancia del amor como base que une todos los elementos de nuestra vida cristiana. El amor no es solo un sentimiento, es la esencia de nuestra relación con Dios y entre nosotros. En 1 Corintios 13:13, la Biblia nos enseña que ahora quedan la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero la mayor de todas es el amor. Estamos aquí para entender que sin amor, nuestra práctica cristiana se vuelve vacía e impotente. Cuando pensamos en el amor, debemos recordar que es la fuerza motriz detrás de cada acto de servicio, cada palabra de ánimo y cada esfuerzo por mantener la unidad en nuestra comunidad. El propio Jesús nos dejó un nuevo mandamiento en Juan 13:34-35. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que vosotros también os améis los unos a los otros. Con esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros. El amor es la insignia que nos identifica como seguidores de Cristo. Es la seña de identidad de nuestro ministerio y de nuestra vida comunitaria. A veces puede ser difícil amar a quienes nos rodean, especialmente cuando surgen diferencias y conflictos. Sin embargo, el amor que nos enseña en la palabra no es limitado ni condicional. En 1 Juan 4:10 leemos: Esto es amor, no porque amáramos a Dios, sino porque Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera la propiciación de nuestros pecados. Este es un amor sacrificial, que se da sin esperar nada a cambio. Al mirar a Cristo, vemos el ejemplo supremo del amor en acción. Un amor que se entregó en la cruz por nosotros, incluso cuando aún éramos pecadores. ¿Cómo podemos entonces contenernos de amar a quienes nos rodean, sabiendo que hemos sido tan profundamente amados? Este viaje del amor también nos lleva a considerar el poder del perdón. En Efesios 4:32 se nos exhorta a perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón no es opcional en la vida cristiana, es imprescindible. Cuando guardamos rencores, el amor se vuelve sofocado. Sin embargo, al practicar el perdón sincero, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos del peso de la amargura. Liberamos la gracia que se ha derramado en nuestras vidas y permitimos que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros. Pero el amor no es solo cuestión de sentimientos o acciones individuales, también es un llamado a la comunidad. En Colosenses 13:14, Pablo nos exhorta a poner el amor por encima de todas las cosas, que es el vínculo de la perfección. El amor es lo que nos mantiene unidos en propósito y misión. Es lo que nos impulsa a trabajar juntos para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando realmente nos amamos unos a otros, creamos un entorno donde todos se sienten seguros, valorados y animados a crecer en su fe. La grandeza del amor también nos invita a soñar y trabajar por el bien común. En Romanos 12:10 se nos instruye a amarnos unos a otros con amor fraternal, eligiendo honrarnos unos a otros. Esto implica estar atentos a las necesidades de los demás, renunciar a lo que deseamos apoyar y animar a quienes nos rodean. Las amistades se fortalecen, y nuestros lazos se fortalecen cuando elegimos honrar y aplaudir las victorias del otro. Esto transforma nuestras comunidades de fe en lugares vibrantes de crecimiento espiritual, donde todos se involucran, se animan y se celebran. Al cultivar el amor en nuestras interacciones, debemos recordar que no siempre es fácil. De hecho, el amor puede requerir sacrificios y decisiones difíciles. En 1 Corintios 13:5, aprendemos que el amor no se enfada fácilmente, no sospecha del mal. Esto nos desafía a ir más allá de nuestras reacciones naturales. A veces podemos sentirnos ofendidos o poco valorados, pero el amor nos llama a responder de una manera que busca la reconciliación y la paz. La paciencia y la bondad
son características del amor verdadero y deben buscarse activamente en nuestra vida cotidiana. Es fundamental que estemos atentos a la construcción de una cultura de amor en nuestra comunidad. Esto incluye no solo mostrar amor mutuo, sino también hablar del amor de Dios de una manera accesible y relevante. En Romanos 5:8 encontramos la esencia del amor de Dios por nosotros. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Al presenciar esto, tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir esta buena noticia con quienes nos rodean. El amor debería ser un llamado a la evangelización, una invitación a quienes están perdidos y sin esperanza a conocer el amor transformador de Cristo. En este sentido, el producto del amor debe ser una vida de obediencia. Cuando amamos a Dios y a los demás, lo demostramos siguiendo sus mandamientos. En Juan 14:15, Jesús declara: «Si me amas, guardarás mis mandamientos». La obediencia a los mandamientos de Dios surge de nuestro amor por Él y por nuestro prójimo. Y esta obediencia no es solo para nuestro beneficio, sino también para la edificación de toda nuestra comunidad. Cuando seguimos este camino, se eleva un testigo ante el mundo. En Mateo 5:16 se nos llama a que brille vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El amor, cuando se vive genuinamente, se convierte en una luz que atrae a otros hacia Cristo. Los que nos rodean reconocerán que somos discípulos de Jesús, no solo por lo que decimos, sino por el amor que mostramos en nuestras acciones cotidianas. Al cerrar esta manzana, invito a cada uno de vosotros a reflexionar sobre cómo se está viviendo el amor en vuestras vidas y comunidades. Que seamos conocidos como aquellos que realmente aman, que sirven generosamente y que perdonan con fervor. Comprometámonos a buscar la unidad a través del amor y hacer expresiones del corazón de Dios en nuestras relaciones. De este modo, le glorificaremos en todo lo que hagamos. Que el amor de Cristo nos mueva y transforme, y que seamos una luz brillante en el mundo perdido que nos rodea. Amén. En este 11º bloque de reflexión, exploraremos uno de los temas más fundamentales de la vida cristiana, la fe, que es el fundamento de nuestra relación con Dios, y sobre el que construimos nuestras vidas. La fe no es algo que podamos ver ni tocar, pero es una fuerza poderosa que nos mueve y transforma. En Hebreos 11:1 encontramos la definición crucial que nos guía. La fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esta verdad nos invita no solo a creer, sino a tener una expectativa activa en las promesas de Dios. La fe es lo que nos mantiene en marcha, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, la fe nos recuerda que no estamos solos. Leemos sobre los grandes héroes de la fe en la Biblia, como Abraham, quien, al recibir un llamado divino, dejó atrás todo lo que conocía y siguió la guía de Dios. Génesis 12 nos cuenta sobre este viaje en el que partió sin saber a dónde iba. Así es la fe cristiana, una confianza audaz en Dios que nos lleva a abrir nuevos caminos espirituales, incluso sin comprender plenamente lo que está por venir. Sin embargo, al mirar la vida con fe, es imposible ignorar las pruebas y adversidades que pueden surgir. En 1 Pedro 1:6-7, se nos recuerda que las pruebas forman parte del desarrollo de la fe. ¿En quién os alegráis, aunque por un momento sea necesario, os entristecéis por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, que perece aunque asada por el fuego, sea en alabanza, honor y gloria ante la revelación de Jesucristo? Aquí, Pedro nos enseña que la dificultad no es señal de la ausencia de Dios, sino oportunidades para que nuestra fe se refine y se vuelva más pura. Cada desafío, cada lágrima y cada lágrima se une para cultivar un carácter moldeado en sinceridad, resistencia y autenticidad ante Dios. ¿Y cómo afrontamos estas pruebas diarias? En Filipenses 4:6-7 encontramos una instrucción clara y poderosa. No os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta promesa de paz es un regalo que llega cuando ejercemos nuestra fe a través de la oración,
Cada vez que acudimos a Dios en busca de ayuda y guía, estamos poniendo en práctica nuestra fe en su fidelidad y poder. Además, la fe siempre debe ir acompañada de acción. En Santiago 2:26 leemos que la fe sin obras está muerta. Por tanto, no solo podemos creer, sino que es esencial dejar que nuestra fe se manifieste en acciones concretas. Esto significa que, al experimentar el amor de Cristo, nos sentimos impulsados a amar a los demás. Esto puede expresarse de muchas maneras, desde simples actos de bondad hasta grandes gestos de generosidad. Un corazón amoroso no solo cree, sino que busca constantemente formas de impactar a los demás. Por ejemplo, la vida de Jesús es un testimonio brillante de este tipo de fe que se traduce en amor. Se inclinaba ante los necesitados, curaba a los enfermos y acogía a los marginados. En Mateo 20:28 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio es una manifestación de fe. Nos recuerda que debemos vivir no solo para nosotros mismos, sino también para el bienestar de la comunidad y de quienes nos rodean. ¿Y cómo podemos cultivar esta fe activa en nuestra vida diaria? Una de las formas más poderosas es a través de la comunión. En Hebreos 10:24-25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a nuestra reunión conjunta, como algunos tienen la costumbre, sino admonestiendo unos a otros. Vivir la fe en comunidad nos ayuda a ser responsables unos de otros, a animarnos mutuamente y a recordarnos que no estamos solos en este camino. Cuando un miembro del cuerpo se siente débil, los demás deben unirse en apoyo, asegurando que todos tengan la fuerza para continuar. Otra forma de desarrollar la fe es practicar la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo nos enseña: En todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. La gratitud nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, recordándonos las bendiciones que Dios ya nos ha concedido. Cuando estamos agradecidos, fomentamos nuestra fe y generamos un espíritu positivo que nos permite afrontar las dificultades con coraje y esperanza. También es apropiado recordar que la fe es un camino personal. Cada uno de nosotros está en una etapa diferente de este camino. Romanos 12:3 nos advierte que no pensemos más de lo que deberíamos pensar de nosotros mismos, sino que pensemos con sobriedad, según la medida de fe que Dios haya impartido a cada uno. Esta metáfora de la medida de fe nos hace reflexionar sobre lo importante que es respetar los puntos en los que otros se encuentran en su camino de fe mientras crecemos en nuestra propia medida. A medida que avanzamos, ¿qué tal si nos preguntamos: ¿cómo se está manifestando mi fe en mi vida hoy? ¿Estoy viviendo de una manera que da testimonio del amor de Dios para quienes me rodean? ¿Estoy animando a otros a crecer en su camino de fe? Está claro que nuestra fe debe manifestarse en acciones. No podemos mantener nuestro amor y fe como algo reservado solo para nosotros. Para cerrar este bloque, quiero invitaros a renovar vuestro compromiso con la fe, no solo como creencia, sino como práctica diaria. Que seamos conocidos no solo por nuestra palabra, sino por nuestras obras. Que nuestras acciones reflejen la esperanza que tenemos en Jesús. La fe viva es una fe activa. Que seamos instrumentos de bendición, luz para los que están en oscuridad, y sal para quienes necesitan el sabor del amor de Cristo. Que nuestra vida de fe influya en el mundo que nos rodea, guiando a otros a conocer al Dios que ama y que se ha revelado en Jesús. Amén. En esta 12ª manzana, profundizaremos en un tema esencial para nuestro camino cristiano: la esperanza. Una palabra profunda basada en la fe y el amor. La esperanza es el combustible para nuestra perseverancia. Nos conecta con Dios, porque no se basa en las circunstancias que nos rodean, sino en la certeza inquebrantable de que Él es fiel a sus promesas. Pablo nos enseña en Romanos 15:13: Ahora el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros está invitado a ser portador de esta esperanza, que no es solo un deseo vago, sino una expectativa vibrante y basada en Cristo. La esperanza es especialmente importante cuando enfrentamos dificultades. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que el mundo a menudo parece envuelto en oscuridad y desesperación. Las noticias nos bombardean con reportajes de tragedias y crisis,
creando un entorno donde proliferan el desánimo y la desconfianza. Como cristianos, tenemos la llamada a ser ligeros en este escenario. Se nos desafía no solo a esperar días mejores, sino a ser agentes de cambio y portavoces de la esperanza que reside en nosotros. Esta esperanza debe ser visible y tangible. Debe reflejarse en nuestras actitudes y acciones diarias. Además, es fundamental recordar que la esperanza no es una ilusión. En el Salmo 42:5 encontramos las palabras que reflejan la sinceridad del alma, que busca esperanza ante la angustia. ¿Por qué estás tan afligida, oh alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún le alabaré por la salvación que hay en su presencia. Este pasaje nos enseña que incluso en tiempos de tristeza y desánimo debemos dirigir nuestra mirada y corazón a Dios, donde está fundada nuestra esperanza. La esperanza es un ejercicio de confianza que nos lleva a reconocer que, a pesar de las dificultades, Dios siempre tiene el control. Un ejemplo poderoso de esperanza ante la adversidad es la historia de Job. Es ampliamente conocido por sus devastadoras pérdidas, la pérdida de su salud, sus pertenencias y sus hijos. Incluso en su dolor, Job no dejó de clamar y creer en su Redentor. En su aflicción, declaró con valentía: «Sé que vive mi Redentor». Job 19:25. Esta afirmación resuena profundamente. Job no conocía la respuesta completa a sus preguntas, pero su certeza en la existencia de un Redentor le sostenía. Así que nosotros también debemos aferrarnos a esta verdad. Incluso cuando no entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos confiar en que nuestro Redentor vive e intercede por nosotros. Cuando hablamos de esperanza, no podemos ignorar el hecho de que también requiere acción. En Santiago 2:26 leemos que la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, la esperanza debe traducirse en acciones prácticas. Esto significa que no solo esperamos un milagro, sino que nos preparamos a través de actitudes que expresen esa esperanza. Si sabemos que Dios está al mando, nos vemos impulsados a actuar según sus instrucciones y indicaciones. Compartir la esperanza que tenemos es un acto que refleja nuestra confianza en Él. Es vital que entendamos que la esperanza también es un regalo que debemos compartir. En 1 Pedro 13:15, la palabra nos anima a estar siempre dispuestos a responder a cualquiera que nos pregunte sobre la esperanza que hay en nosotros. Tenemos la responsabilidad como cristianos de ser portavoces de la esperanza, capaces de traer no solo palabras, sino también acciones que demuestren el amor de Cristo en nosotros. Al rodearnos de personas necesitadas que pueden estar luchando contra la desesperanza, tenemos la oportunidad de ser un canal de ánimo y apoyo. Imagina el impacto que podemos tener si elegimos vivir como personas llenas de esperanza. Esto requiere un cambio de perspectiva. En Colosenses 13:2 se nos exhorta a centrar nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando centramos nuestra mente y corazón en las promesas de Dios y en su palabra, somos capaces de ver la vida de una manera transformadora. La esperanza empieza a florecer dentro de nosotros, incluso cuando las circunstancias que nos rodean parecen contrarias. Otra forma en que podemos cultivar la esperanza es a través de la práctica de la gratitud. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña a no estar ansiosos, sino a llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, ofreciéndole gratitud. La gratitud nos ayuda a centrarnos en las bendiciones, incluso en medio de desafíos. Cuando cultivamos un espíritu de gratitud, reconocemos las intervenciones de Dios en nuestras vidas, y esto nos permite nutrir nuestra esperanza. En tiempos en que la tristeza puede querer envolvernos, podemos recordar las muchas formas en que Él nos ha mostrado su amor y cuidado. Entender que la esperanza es un camino personal es esencial. Cada uno de nosotros está en una etapa diferente de este camino. El apóstol Pablo, en Romanos 12:3, nos advierte que no nos consideremos superiores, sino que pensemos con sobriedad, según la medida de fe que Dios ha impartido a cada uno. Esto implica que respetamos los diferentes pasos que cada persona está viviendo en su camino de esperanza. En un organismo, cada miembro es crucial, y debemos apoyarnos y animarnos mutuamente, respetando las diferencias. Al reflexionar sobre la naturaleza de la esperanza, invito a cada uno de vosotros a preguntaros: ¿cómo se vive mi esperanza? ¿Realmente estamos demostrando la esperanza que profesamos? ¿Cómo reflejan nuestras acciones la seguridad que tenemos en Cristo? La invitación es clara. No debemos conformarnos con esperar pasivamente. Más bien,
estamos llamados a ser activos en este llamamiento, a avanzar hacia una acción que especifique nuestra esperanza. En un mundo sin esperanza, recuerda que tú puedes ser el cambio, puedes ser la luz que brilla en la oscuridad, que tu vida se convierta en una plataforma de la esperanza de Cristo. Comprometámonos de nuevo a ser personas que transmiten esperanza allá donde vamos. La esperanza es contagiosa. Cuando vivimos según eso, nuestra luz puede iluminar la vida de muchas personas. Al llegar al final de esta calle, recordemos que estamos llamados a vivir de manera que otros puedan ver nuestra esperanza y nuestro deseo de conocer más sobre el Dios que nos sirve como ancla, que seamos defensores de la esperanza en Cristo, anunciando su bondad y su amor en cada oportunidad. Al hacerlo, viviremos no solo con fe, sino también con plena esperanza en el Dios que es fiel y que nos inspira a avanzar. Amén. En este 13º bloque profundizaremos en un tema fundamental que a menudo se entrelaza en nuestras vidas cristianas: la perseverancia. En una época en la que reina la instantaneidad y la presión de dejarlo puede ser tentadora, necesitamos arrancarnos en la comprensión de lo que significa perseverar de verdad. La perseverancia no es solo una actitud de resistencia, es un compromiso activo para avanzar, para mantenerse firmes en la fe, incluso cuando la vida nos presenta luchas y desafíos, como Pablo nos enseña en Romanos 5, 3, 4. No solo eso, sino que también nos alegramos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia es experiencia, y experiencia, esperanza. Esto nos enseña que cada dificultad que encontramos no es en vano, sino una oportunidad de crecimiento. Recordemos que perseverando no solo resistimos la dificultad, sino que también respondemos al llamado de Dios para parecernos más a Él. En Hebreos 12, 1, 2 se nos exhorta a dejar todo peso y el pecado que nos atormenta, y a correr con perseverancia la carrera que se nos ha impuesto, mirando hacia Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Aquí Paul nos muestra el camino a seguir. Nos enseña que no podemos correr solos. La mirada fija en Jesús es lo que nos mantiene motivados y decididos. La vida de un cristiano a menudo puede parecer una carrera larga y, como en cualquier raza, puede haber momentos en los que nos sintamos exhaustos. Pero, al igual que un corredor que busca la meta, debemos recordar nuestro objetivo último, la coronación eterna prometida por Dios. Esto debería llenarnos de esperanza y motivación para perseverar. La perseverancia también es aprender a lidiar con los altibajos, las victorias y las derrotas, con la certeza de que Dios está a nuestro lado en cada paso. Es natural que, cuando nos enfrentamos a desafíos, podamos sentir miedo, inseguridad e incluso oscilaciones en nuestra fe. Sin embargo, aquí es precisamente donde la perseverancia se vuelve esencial. En Santiago 1, 2, 4, encontramos un llamado a la alegría en las tribulaciones, porque producen paciencia. Hay un poder transformador en las dificultades. Cada lucha es una oportunidad para fortalecer, madurar y, sobre todo, aumentar nuestra confianza en Dios. Debemos ver cada desafío como un ejercicio de fe que nos prepara para desafíos futuros mayores. En nuestro camino, es importante entender que la perseverancia no debe ser un viaje solitario. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliremos la ley de Cristo, porque el peso de las dificultades se vuelve más ligero cuando se comparten. Nos necesitamos mutuamente, en tiempos de debilidad, que estemos rodeados de hermanos y hermanas que nos eleven, que nos ayuden a mantener el foco en Cristo y nos animen a seguir adelante. Imagina que cada uno de nosotros decidiera formar parte de este proceso de ánimo mutuo. Si cada feligresal fuera un apoyo para el otro, si los pequeños grupos se convirtieran en hogares de apoyo, donde la oración y el ánimo fluyeran libremente, ¿cuántas vidas podrían verse afectadas? El Señor nos unió para ser un solo cuerpo, y cuando un miembro sufre, todos sufren. Por lo tanto, nuestras comunidades deberían ser lugares donde podamos ser transparentes en nuestros desafíos y donde podamos encontrar apoyo y amor. Un ejemplo inspirador de perseverancia ante la adversidad es la vida de Job. Enfrentó pérdidas inimaginables y, incluso después de perderlo todo, mantuvo su integridad y fe. Declaró, incluso en su dolor, la confianza de que vive su Redentor. Job 19:25. Esta fe inquebrantable es lo que debería inspirarnos. Job no se rindió, no perdió el ánimo, y esta determinación es un ejemplo poderoso para cada uno de nosotros.
Nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios puede brillar y guiarnos. Pero la perseverancia requiere más que simplemente soportar dificultades. También implica una respuesta activa en la fe. En 2 Crónicas 15:7 vemos que alegraos y no te desmayes, porque hay recompensa por tu obra. Cuando nos comprometemos a vivir con fe, incluso frente a tormentas, estamos construyendo un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Le decimos al mundo que tenemos una esperanza viva y que, incluso cuando las cosas no tienen sentido, seguimos confiando en sus promesas. En tiempos en que esto parece imposible, debemos actuar con fe. Esto es caminar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Por ejemplo, cuando enfrentamos enfermedades, ansiedad o problemas económicos, en lugar de sentirnos abrumados por el miedo, deberíamos acudir a Dios en oración y fe. Nunca falla en sus promesas y siempre está con nosotros, sin importar la situación. Además, la perseverancia es un camino de fe activo, no pasivo. Significa seguir sirviendo, incluso cuando nos sentimos cansados. Es la elección de amar a quienes nos rodean, incluso cuando es difícil. Es mantener el corazón abierto para escuchar al Espíritu Santo, que nos guía y consuela. En Filipenses 4:6 y 7, se nos recuerda que no debemos andar ansiosos, sino presentar nuestras peticiones a Dios en oración. La oración es una forma poderosa de renovar nuestro compromiso con la perseverancia. Cuando le llevamos nuestras luchas, Él nos da una paz que supera toda comprensión, asegurándose de que no estemos solos en nuestras dificultades. Al reflexionar sobre la perseverancia, invito a todos a preguntarse, ¿cómo puedo perseverar en mi camino de fe? ¿Qué desafíos me esperan? ¿Y cómo puedo buscar apoyo en mi comunidad para superarlos? Que esta reflexión nos lleve a una nueva determinación para continuar, avanzar y servir, incluso cuando el camino se vuelve pesado. Al concluir este bloque, recuerda que la perseverancia es más que simplemente soportar los retos de la vida. Es un compromiso diario buscar a Dios, apoyarnos mutuamente y mantener firmes nuestras esperanzas en aquel que es fiel. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de fe, esperanza y amor, mostrando al mundo que, a pesar de las dificultades, permanecemos firmes en Cristo. Él es nuestro ancla y nuestra fortaleza. Amén. En este 14º bloque, exploraremos la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. En un mundo que a menudo fomenta la división y el aislamiento, estamos llamados a ser un reflejo de la unidad de Dios. La unidad es un tema central en toda la palabra, y como seguidores de Cristo, debemos esforzarnos por vivir en armonía y colaboración. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a buscar diligentemente preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto nos enseña que la unidad no solo es deseable, es nuestra responsabilidad como cristianos. Cuando hablamos de unidad, debemos entender que no significa homogeneidad. La diversidad es una riqueza del cuerpo de Cristo. Cada una de nuestras diferencias, culturales, sociales y personales, aporta una contribución única que enriquece a nuestra comunidad. En 1 Corintios 12:14, Pablo describe la iglesia como un cuerpo que tiene muchos miembros, cada uno cumpliendo una función esencial. Así como el cuerpo humano no está formado solo por una mano o un ojo, sino por varios miembros trabajando juntos, también estamos llamados a valorar y respetar los talentos y habilidades de los demás. La unidad es un testigo poderoso para el mundo. El propio Jesús oró en Juan 17:21, para que todos sean uno, así como tú, Padre, lo eres en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo crea que me has enviado. Cuando estamos unidos en Cristo, reflejamos el amor y la gracia de Dios de una manera que el mundo no puede ignorar. La unidad no es solo para nuestro beneficio, es una herramienta que Dios desea usar para alcanzar a los perdidos. Cuando las personas ven un cuerpo que ama, apoya y trabaja en conjunto, se convierte en un testimonio poderoso del amor de Cristo. Sin embargo, la unidad no es una tarea fácil. Requiere esfuerzo, compromiso y a menudo sacrificio. Hay momentos en los que surgen desacuerdos y divisiones. Es en estos momentos cuando debemos ser intencionados en la búsqueda de la reconciliación. Mateo 5:23-24 nos enseña la importancia de resolver los conflictos rápidamente.
Por lo tanto, si presentáis vuestro regalo en el altar y recordáis que vuestro hermano tiene algo en vuestro contra, dejad vuestra ofrenda delante del altar. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este llamado a la reconciliación nos recuerda que nuestras relaciones con los demás son centrales en nuestra adoración a Dios. ¿Cómo podemos cultivar la unidad en nuestras comunidades? Primero, necesitamos tener corazones humildes. En Filipenses 2, 3, 4, se nos instruye a no hacer nada por rivalidad o vanidad, sino por humildad para considerar a los demás mejores que nosotros mismos. Cuando adoptamos esta actitud, nos volvemos más propensos a escuchar, entender y respetar las opiniones y sentimientos de los demás. La humildad es la base que permite que florezca la unidad. Además, el amor debe ser la base de nuestra unidad. En Colosenses 3:14, las Escrituras nos enseñan que, por encima de todas estas cosas, esté el amor, que es el vínculo de la perfección. El amor nos permite superar diferencias personales y culturales, conectando unos con otros en un compromiso profundo y sincero. Cuando amamos, nos volvemos más pacientes, más dispuestos a perdonar y más capaces de trabajar juntos por el reino de Dios. Por último, la oración es una clave esencial para mantener la unidad. Al orar unos por otros, nos volvemos más conscientes de las necesidades, luchas y bendiciones que cada miembro de la comunidad experimenta. Efesios 6:18 nos instruye a orar en todo momento, con toda oración y súplica, y esto es una invitación a interceder unos por otros y buscar unidad en espíritu y verdad. La oración nos conecta con el corazón de Dios y nos une en un propósito común. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la unidad, os invito a cada uno a pensar en cómo podéis contribuir a este objetivo. ¿Qué pasos puedes tomar para promover la paz y la armonía en tu comunidad de fe? ¿Qué brechas puedes trabajar para cerrar, aportando reconciliación y amor a las relaciones? En conclusión, que seamos conocidos como un pueblo de unidad, que se ama y apoya mutuamente, incluso en medio de las diferencias. Que nuestras acciones y actitudes reflejen el amor de Cristo y se conviertan en un testimonio poderoso para quienes aún no le conocen. Que la unidad en el cuerpo de Cristo no sea solo un ideal, sino una realidad activa en nuestra vida comunitaria. Amén.